Esta carta o epístola, más bien este versículo 16 de esta carta, si lo leemos así de corrido todo completo, pues vamos a ver que prácticamente abarca lo que son saludos de Pablo hacia diferentes hermanos de las iglesias, algunas recomendaciones que da Pablo también a las diferentes iglesias. Sin embargo, si nosotros podemos profundizar en la palabra, vamos a tener un gran aprendizaje de esos saludos que está dando Pablo a cada una de estas personas, así como también de la oración que hace Pablo al final, al cierre de esta carta de los romanos. Esta carta refleja realmente el corazón de Pablo hacia todos aquellos a quienes conoció durante su ministerio y mostrando el amor y el reconocimiento que tiene a cada uno de ellos, a quienes participaron junto con él en diferentes situaciones de su vida, tanto situaciones de gozo, tanto situaciones de victoria como tribulaciones, cárceles, enfermedades, ataques contra la vida de Pablo. A todos ellos, todos los que participaron con Pablo, él les da ese reconocimiento y utiliza estos saludos para darles el agradecimiento y mostrarles el amor a cada uno de ellos. Y empezamos en el versículo 1. Voy a ir también dando una parte de cada versículo y dando comentarios de esa parte de cada versículo para que podamos ir entendiendo lo que Pablo está haciendo aquí al dar estos saludos a cada uno de estos hermanos en las iglesias. Dice: encomiendo empero a Febe, nuestra hermana, la cual es diaconisa de la iglesia que está en Cencreas. Esta iglesia está en la parte oriental de Corinto, y Pablo describe aquí a Febe como una sierva de Dios que le ayudó mucho en lo que Pablo estaba haciendo en el ministerio de Pablo. Se apoyó mucho también en esta sierva de Dios. Pablo la tenía en una alta estima, y aquí vemos que en la iglesia primitiva pues también había diaconisas, y es posible que esta Febe haya sido quien llevó esta carta de Romanos, la llevó de Corintio hacia Roma. Febe es la evidencia de que las mujeres también desempeñaban papeles importantes en la iglesia antigua. Pablo ya les daba reconocimiento a las mujeres que trabajaban para la obra del Señor. Y tanto es así que vamos a ver de qué manera él apreciaba a esta sierva de Dios, Febe. Dice: que la recibáis en el Señor. Esto es como que es una fiel discípula de Jesús. Y dice entonces, ella es fiel en el Señor, recíbanla en el Señor. Y todavía aquí él dice, como es digno a los santos. Recíbanla como los santos deben de recibir a los santos. Recíbanla como los siervos deben de dar honra y gloria también a los siervos. Y no solo eso, sino continúa diciendo, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de ustedes. Está diciendo prácticamente en lo que ella necesite, en cualquier actividad, en cualquier labor, en cualquier requerimiento que tenga ella para cumplir con la obra del Señor, ayúdenla. Y ahora vemos por qué lo decía Pablo: porque ha ayudado a muchos. Y dice, a mí mismo. Pablo reconocía
el gran servicio y el apoyo que Febe le había dado. Y reconocía la ayuda que esta sierva del Señor le había dado. Aquí vemos el corazón de Pablo derramándose en estos saludos a esta sierva del Señor. Continúa en el versículo 3 y dice: saluda a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo. Aquí está hablando de un matrimonio, unos buenos amigos de Pablo, judíos que vivían en Roma, que habían sido expulsados por el decreto del emperador Claudio. Esto lo vemos en Hechos, capítulo 18, versículos 1 y 3, donde dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, y fue a ellos. Y como eran del mismo oficio, Pablo identifica que eran del mismo oficio que él tenía y que él conocía, dice, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Aquí vemos que fue en Corinto donde conoció Pablo a esta pareja. Y no solo eso, sino identificó quiénes eran, cómo vivían, lo que hacían, y que ellos abrían su casa y le invitaron a vivir con ellos en ese lugar y a trabajar con ellos. Y Pablo se dio cuenta que Priscila y Aquila evangelizaban completamente ahí en privado, abrían las puertas de su hogar para que la iglesia se reuniera. Son un ejemplo de lo que los esposos pueden hacer para la obra del Señor. Y ve a qué grado llegaba el servicio de este matrimonio. Llegaba al grado de exponer la vida por los demás. En el versículo 4 Pablo dice que expusieron su vida por mí. Pablo dice, arriesgaron su vida por mí. Se pusieron delante para salvarme a mí. Pusieron sus cuellos para que yo fuera salvado de los conflictos y problemas y persecuciones que tenía Pablo. Dice, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Pablo agradecía en especial a este querido matrimonio por haberle salvado de ese peligro inminente, pero sin embargo las iglesias también reconocían lo que esta pareja había hecho y también les mandaban saludos. Y en el versículo 5 dice, asimismo a la iglesia de su casa. Vemos aquí que también Aquila y Priscila tenían una iglesia en su casa. Abrían el espacio para la asamblea cristiana, para que se reunieran regularmente para llevar a cabo el culto o el servicio, para aprender de la palabra de Dios. Y Pablo se dio cuenta de esto al estar viviendo con ellos, y se puede suponer que por la ocupación que ellos tenían, fabricantes de tiendas, pues probablemente en su casa había todas las comodidades para hacer las reuniones de la iglesia e invitar a los demás cristianos. Continúa Pablo diciendo, saluda a Epeneto, amado mío, que es las primicias de Acaya en Cristo. El primer convertido en Acaya, está diciendo prácticamente Pablo. Pablo se gozaba en el evangelio de tal forma que recordaba quiénes habían sido los primeros en recibir a Jesús en su corazón
y recordaba que estas eran las primicias de Pablo. Ninguno de los nombres mencionados ya en los capítulos 5 al 15 son muchísimos, son personas conocidas. Pero es admirable ver cómo Pablo, que en ese momento no había él aún visitado Roma, conocía a cada una de estas personas. Y era un predicador activo completamente Pablo. Se daba el tiempo de saber qué hermanos estaban haciendo y qué era lo que estaban haciendo en qué iglesias, porque él amaba el Evangelio. Quiero presentarles un mapa, si me pueden apoyar a poner un mapa. Aquí espero se pueda ver. Es el segundo viaje misionero de Pablo. A ver si alcanzamos a verlo, si podemos poner ese mapa y se alcanza a ver bien definido cada una de las partes de este viaje que hizo Pablo. No sé si habrá alguien que nos vaya a poner esa imagen. No hay nadie que nos ponga la imagen. No. A ver, ahí va, un momento. Están tratando de poner esa imagen. Creo que tenemos problemas para poner la imagen. A ver, vamos a dejar unos segunditos más para ver esta imagen y ver todo el trabajo de Pablo y los recorridos que Pablo hacía. ¿Sí se pudo? ¿No? Bueno, ok. Pero, o sea, tal vez como Roma era también el centro civilizado de esa época, el centro del mundo, Pablo se dio a la tarea de saber qué era lo que estaba sucediendo en aquel lugar y conocedor del Evangelio quería considerar y saber qué hermanos eran los que estaban dando ahí también la palabra y que esa palabra fuera conforme a lo que él les había enseñado. Continúa en el versículo 6 y dice: saluda a María, la cual ha trabajado mucho por vosotros. Se ocupa realmente, yo creo, de varias actividades en la iglesia, y esto lo vemos porque cómo es que Pablo la llega a mencionar aquí. Yo creo que sí tenía una actividad importante esta sierva de Dios, María, que Pablo la menciona y le manda saludos aquí en esta carta. Y luego dice: saluda a Andrónico y a Junia, mis parientes y mis compañeros en la cautividad. Pablo recordaba con quién estuvo en cárceles muchas veces, con quién compartió penurias, con quién compartió conflictos, con quién tuvo el gozo, porque se gozaba Pablo también en las cárceles y en todo lo que sufría. Y esto lo vemos también en 2 Corintios 11:23, donde Pablo les cuestiona y dice: ¿son ministros de Cristo? ¿O es como si estuviera loco hablo? Dice: yo más en trabajos, más abundante en azotes sin número y en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Dice Pablo: yo he pasado muchas penurias, yo he pasado muchos conflictos, he pasado también peligros de muerte, me han apedreado, me han dado por muerto. Sin embargo, el Evangelio continúa adelante. Y él continúa en Romanos, dice, de Andrónico y Junia, dice: los cuales son muy estimados entre los apóstoles. Esta pareja era de gran estima no solamente para Pablo, sino para toda la iglesia. Y Pablo incluso aquí declara que esta pareja, dice más adelante, fueron antes de mí en Cristo. Conocieron a Cristo antes de que Cristo me alcanzara a mí.
y esto lo reconocía Pablo. Posiblemente esta pareja había sido de las primicias de las labores de Pedro, posiblemente el día del Pentecostés o posteriormente en los días que Pedro estuvo predicando. En este caso, esto lo hacía especial porque Pablo ahora sabía que los apóstoles conocían a Andrónico y a Junia, y eso también le permitía tener confianza en ellos para trabajar en la obra y para trabajar en el ministerio, y por eso les mandaba ese saludo, porque sabía que ellos trabajaban arduamente, animándoles para continuar en la obra. Dice: saluda a Amplias, amado mío en el Señor. Aquí vemos cuánto conocía Pablo a las personas, porque no a cualquiera podría decirle amado mío en el Señor. Tenía que ser esta expresión cariñosa hacia un cristiano, a un cristiano especial, que Pablo conociera, que Pablo había tenido contacto con él, para decirle amado mío en el Señor. Una persona especial en el Señor. Los capítulos 9 y 10 hablan de saludar ya a otros hermanos. Saluda a Urbano, nuestro ayudador, nuestro colaborador en Cristo. A Apeles, probado en Cristo. Y aquí está hablando de alguien que digamos que ha pasado, que ha sufrido, que ha sufrido por el Evangelio de Cristo, por predicar el Evangelio, porque dice cristiano probado, a pesar de las penurias, a pesar de los conflictos, a pesar de todos los problemas. Pablo dice que es un cristiano probado, aprobado en Cristo, dando una recomendación noble de este varón. Dice: saluda a los que son de Aristóbulo. Pareciera que, por lo que se dice aquí tocante a eso, no es cristiano. Si vemos los saludos anteriores, dice colaborador, parientes, hermanos, amados en Cristo. Y aquí nada más dice: saluda a los que son de Aristóbulo. Pareciera que solamente se reunía en la casa de Narciso, que tampoco era creyente, y por eso nada más lo menciona así, pero menciona la labor que está haciendo una persona que no conoce de Cristo al abrir su casa para poder reunirse los cristianos a hacer su culto. El 11 dice: a Herodión, mi pariente, y a los que son de la casa de Narciso. Aquí lo volvemos a ver, los que están en el Señor, pero no habla de Narciso que fuera prominente, que fuera noble, que fuera alguien querido en el Señor, sino nada más en la casa de Narciso. Se ve que eran ahí personas que prestaban su casa para el Evangelio. Dice el 12: saluda a Trifena, a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Aquí se ve que eran dos mujeres activas, trabajando para la obra, tanto que la recuerda Pablo para mandarles esos saludos. A Pérsida, amada, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Aquí se refiere probablemente a una sierva que no solamente trabajaba de manera oficial en las cosas que las diaconisas hacían, sino que servía a los cristianos como lo hacía Priscila como todo el trabajo que hizo Priscila para Apolos, en la que predicaba, en la que estaba también constantemente trabajando con los cristianos. Así parece que era esta Pérsida a la que saluda Pablo. Y viene el versículo número 13, donde dice: saluda a Rufo, escogido en el Señor. Este texto me llamó mucho la atención por la palabra que dice aquí, escogido.
Vemos aquí, no está diciendo que sea una persona especial, una persona ungida, una persona profeta, una persona que hacía algo, sino habla más bien de un creyente que para Pablo tenía un valor especial. Y vamos a ver el origen de Rufo, de dónde viene Rufo en este momento. Y lo vamos a ver en Marcos capítulo 15, versículo 21. Y vemos el origen de Rufo. Dice, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz a Jesús. Todos recuerdan a esta persona, todos recuerdan a Simón de Cirene, que le dijeron cuando Jesús ya no tenía fuerza, se había cansado, le dijeron, ayúdale a cargar la cruz. Él iba pasando por ahí, dice, venía del campo, y le tocó cargar la cruz de Jesús. A Simón de Cirene lo obligaron, él era el padre, dice aquí, de Alejandro y de Rufo. Quiere decir que Alejandro y Rufo también eran cristianos. Posterior a este evento, me imagino que Simón de Cirene, porque se menciona ahora incluso no solo una persona que ayudó, sino se menciona su nombre y su apellido aquí en la palabra de Dios, o sea que tiene una cierta importancia, y debió de haber predicado el evangelio a sus hijos. Pero no solamente Rufo, sino también la madre de ellos, porque más adelante vean lo que dice aquí Pablo, y a su madre y mía también. Aquí el apóstol Pablo la llamada madre mía, no tanto así como en el sentido que el Señor Jesús llama madre a toda creyente anciana, como lo vimos en Mateo capítulo 12, versículos 48 al 50, cuando está Jesús ahí con toda la multitud, y llega alguien y le dice, allá afuera está tu madre y tus hermanos. Y dice aquí, a partir del 48, respondiendo a él, al que le decía esto, le dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Y aquí vemos cómo gratamente también Pablo habla de esta mujer. Me imagino que había recibido también atenciones maternales de parte de la madre de Rufo, que había recibido el amor de ella, y Pablo sentía el amor de Cristo a través de esta mujer. La vida de Simón de Cirene cambió radicalmente en aquel día memorable, cuando pasaba casualmente y viniendo del campo lo obligaron a llevar la cruz, a tal grado que su nombre está escrito en la palabra, y podemos poner por este hecho que su esposa también era cristiana y era creyente, y ahora eran herederos conjuntamente de la gracia con Cristo, y transmitieron todo esto a sus hijos Alejandro y Rufo, del cual habla en este momento Pablo. En el 14 dice, saluda a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saluda a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpos, y a todos los santos que están con ellos. Podemos observar cómo Pablo se mantiene completamente informado en cuanto al estado de la iglesia, de las iglesias en Roma, acerca de los miembros y las actividades que cada uno de ellos llevaban. Me imagino a través, puede ser de Priscila y de Aquilas, que le informaban de todo esto. El versículo 16 dice, saludaos los unos a los otros con un ósculo santo. Sabemos que Pablo expresa
que debemos también sentir amor los unos por los otros, entre los hermanos, y llevándonos, o sea, fielmente en el Señor como una hermandad, como una familia dentro de la iglesia. Y dice, os saludan todas las iglesias en Cristo. Con ello Pablo quería asegurar que los romanos sentían una afectuosa amor y que las iglesias les amaban en general y les enviaban los saludos. Dice que incluso hermanos que se enteraron que Pablo estaba escribiendo a los romanos le pidieron también que enviara saludos a todas estas personas. Después de expresar sus saludos, su reconocimiento, su exhortación, el amor a todos estos hermanos, Pablo les da unas instrucciones finales aquí en esta carta a los romanos, en este capítulo 16, y lo hace a partir del versículo 17. Veamos estas instrucciones que les deja. Si hay amor, hay todo, dicen, mas os ruego, hermanos, que miréis los que causan disensiones y escándalos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido, y apartaos de ellos. Pablo está dándoles una alerta contra los que fomentan desacuerdos, contra los que fomentan oposición. Dice, a todos aquellos que están en contra de las verdades enseñadas por parte de los apóstoles, y a los que causan escándalos, a los que causan disgustos, a los que son arrogantes y menosprecian las preocupaciones de los débiles. La instrucción en cuanto a ellos era que fuesen vigilados, dice. Ok, en primer lugar, vigílenlos, vean a estas personas, vean el corazón para prevenir el mal. Y luego, si constatan que hay maldad en todos ellos, dice, apártense de ellos y eviten toda mala conducta que pueda traer disensión, que pueda traer separación de parte de cada uno de los que están en las iglesias de Roma. Tengan cuidado, y les dice en el 18, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Aquí Pablo expresa que ellos solamente quieren complacer sus propios deseos. Como lo vemos aquí en Filipenses capítulo 3, versículos 18 y 19, dice, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora los digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Y continúa Pablo en Romanos diciéndole, y con suaves palabras y bendiciones engaña los corazones de los simples, de aquellos hermanos que están débiles, de aquellos que no se preocupan por escudriñar las Escrituras, de aquellos que no se preocupan por indagar más en lo que Dios nos enseña, sino que asisten nada más y no tienen esa fuerza y esa fortaleza que deben de buscar, de conocer de la palabra, de fortalecerse espiritualmente para no ser engañados como lo hacían los de Berea. Iban Pablo y Silas y les predicaban, y dice que los de Berea, saliendo de donde estaban, se iban y rectificaban en las Escrituras que les estaban dando una palabra correcta. Y continúa Pablo aquí en el versículo 19,
porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. O sea, ya no los simples, sino los que están fortalecidos. Dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, mas quiero, aún así dice una alerta, mas quiero que sean sabios para el bien y simples para el mal. Es como si Pablo les dijera, reconozco entre las iglesias que ustedes han sido obedientes en la enseñanza que han recibido, lo que me permite tener confianza en ustedes, pero deben considerar que hay gente que viene a desvirtuar todo lo que les hemos enseñado. Como decía también aquí Jesús en Mateo capítulo 10, versículo 16, cuando manda a los apóstoles, los envía, les dice, vayan y lleven el evangelio y todo eso, pero tengan cuidado, dice, Jesús les dice aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Pablo aquí le está diciendo, distingan entre el bien y el mal. Necesitan tener la sabiduría de la serpiente para distinguir entre la verdad y el error. Necesitan la sencillez de la paloma para que nadie los engañe. Y dice ya en el 20, y el Dios de paz quebrantará presto a Satanás debajo de tus pies. Si ustedes están atentos, si ustedes cuidan todo esto que les estamos enseñando, dice el Dios de paz, quebrantará presto a Satanás debajo de vuestros pies. Aquí el apóstol Pablo anima a los romanos a perseverar en su resistencia contra los ataques del diablo, asegurándoles que ellos, como buenos soldados en Cristo, pronto estarán libres de toda esta responsabilidad y que pondrán al enemigo bajo sus pies, y el cuello del enemigo estará bajo sus pies, porque Cristo es el que ha vencido y Cristo es el que va a apoyar para que no vengan a perturbar a la iglesia. Aquí, en un sentido más amplio, les indica el propósito por el cual el Hijo de Dios se manifestó en la tierra, en donde dice que el Hijo de Dios vino a destruir las obras del enemigo. Dice, el que peca no es de Dios, es del diablo, porque el diablo siempre ha pecado. Pero para eso mandó Dios a su Hijo, para deshacer las obras del enemigo. Y en esta verdad está esa seguridad de salir adelante y de que se cumpla también lo que se dijo en Génesis 3:15, cuando Adán y Eva desobedecieron completamente a Dios y vino el pecado a toda la humanidad. Pero ahí mismo Dios da ese plan de salvación.